Mis hermanos, ustedes pudieron apreciar que es por fracción, miren, de así, de estar al borde de la muerte. Entonces, díganme ustedes, el Señor no está con esas personas en ese momento no está jugando de la guardia y los, denme un segundo, que ese celular está. Entonces, díganme ustedes, mis hermanos, ¿no es así? Es por cuestiones de segundo, entonces digo yo obligatoriamente, el Señor tuvo que estar presente en ese momento para que esas personas no resultaran muertas. ¿Alguien quiere comentar Eh, algo de esto? Estaba viendo yo el video y estaba constreñido, apretado, asustado. Ese es, ese tipo de, diríamos, providencia divina. El Señor metió su mano para que cada una de esas personas salieran ilesos en cada una de esas situaciones. Y de esa manera es que el Señor actúa con nosotros en nuestras vidas, nos protege, nos libra de todo mal y peligro. Y nuestro ángel guardián está ahí dispuesto para defendernos, ayudarnos y librarnos de todo mal. Wow, wow, wow. Amén. Yo me imagino que muchos de ustedes tendrán algún testimonio que dar y yo quisiera que sacáramos un día para que viéramos todos estos testimonios sobre el tapete, porque yo me imagino que no todos, pero vamos a decir la mayoría, en algún momento de sus vidas pudo haberse visto en esa situación, es decir, al borde del peligro. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas Bueno, noches. yo puedo hablar de un testimonio que yo lo viví ahí. Miren, usted sabe que yo siempre he trabajado con clubes computadores y guías mayores. Yo salí del Capotillo hacia la iglesia de la iglesia que se llama, está ahí en Gualey, a llevar un punto para un campamento que yo tenía. Y ese campamento realmente había junta de iglesia y ese jueves yo invité a un primo hermano mío que tenía un motorcito para que me llevara. Le digo, David, no te vayas por la central, vete por Simón Bolívar, 24 de abril, La Cañita, y por ahí mismo salimos directamente a Gualey. Y no tenemos que dar vuelta tan lejos. En esos tiempos se iba mucho la luz. Yo no sabía que la gente del 24 de abril le habían matado un muchacho, la gente de La Cañita. Yo no sabía, yo ni me imaginaba que eso había pasado, porque yo vivo en el Capotillo. Pero son barrios que están conectados uno con otro. Pues déjeme decirle que nos fuimos por ahí adentro, por cierto. Las calles estaban malísimas porque en ese tiempo ni siquiera asfalto tenían la calle. Y cuando vamos por el 24 de abril, que voy a llevar el punto para la Junta, para que me lo aprueben para un campamento que tenía con Éfeso, la iglesia de Éfeso, donde era el que es presidente de la Asociación Central Dominicana, nuestro hermano Geraldo Bautista, Prazovan se llama él. Él era el director en ese tiempo y pero yo estaba ayudándole a ellos. Señores, esa noche no pusieron la soga para tumbar todo el motorista que pasaba por ahí. Estaba oscuro, ¿eh? Entonces, cuando nosotros pasamos, ¡eh, la bulla de, ¿qué le digo? De gente que salieron por los callejones, porque no lo vimos así, reunido, la calle estaba solitaria. Le digo, David, párate, párate. David no se paró. David arrancó y yo me tiré para atrás. Cuando me tiré, se me rompió con las piedras, vamos a decir, la parte de la mano, o sea, en la, en la palma de la mano, se me levantó el cuero porque todo era piedra. Se me rompió el pantalón y déjeme decirle que me rodearon con cuchillo, con bate, con Ah, cadena, con, ¿qué le digo? Con, con todo tipo de arma que sea para picar a uno en ese momento. Bueno, ellos salieron, me rodearon y un señor mayor, que era el que estaba dirigiendo la banda, él
me alumbra con la linterna y me mira y me dice él a mí, y me dice, y el compañero tuyo se salvó porque no pusimos la soga, fue lo que me dijo. Porque él se fue, yo me quedé ahí. Entonces él me dice, dame tu cédula. Yo, gracias a Dios que siempre salió con cédula, saco mi cédula y se la doy. Él con la linterna, nadie está hablando, no me está hablando él solo. Los demás están con su cuchillo, con su machete, con su cadena, con su bate, con su piedra. Pero yo le estoy hablando, señores, que yo estaba más de 15 personas, estaba alrededor mío ahí. Bueno, y le doy la cédula y el tipo la ve y dice, ah, tú eres del Capotillo. Yo sí, yo soy del Capotillo. Me dice, ah, qué bueno. Me dice, oye lo que te voy a decir. Estamos echando uno de la cañita, que la semana pasada nos mataron un joven de este lado. Y cualquiera que fuera de la cañita, nosotros lo vamos a matar ahí mismo, lo vamos a descuartizar, porque no nos vamos a quedar con esa. Entonces, él me dijo, y te salvaste porque anda con tu cédula, porque si no vete con cédula, te matamos ahí mismo, porque nosotros estamos buscando venganza como del lugar. Me dice el tipo a mí. Entonces, nada, él me dio la cédula. Señores, yo tuve que devolverme para atrás otra vez, porque en primer lugar estaba botando sangre porque me tiré del motor. Y en segundo lugar, pude ver, ustedes saben que cuando pasa eso, hay personas que dicen, no, mátalo, mátalo, mátalo. Como que sale uno y siempre como que el diablo motiva que uno tenga que salir. Así, no, dale, dale, dale. Siempre sucede un caso como eso, o un caso de la policía, siempre un policía fresco, como uno dice, que es el que incite la violencia. Oigan, señores, ahí no pasó más de ahí. Únicamente me di en mi selva, se metieron otra vez cada cual para los callejones y yo di la vuelta para atrás y me fui para mi casa a pie. Yo tenía que cruzar, pues ya yo estaba saliendo ya del 24 de abril y entrando ya a la Cañita. Eso llaman por ahí por la calle 10, le dicen el Kitipón, por ahí era que yo iba a salir. Y déjeme decirle que yo tuve que volver para atrás otra vez, botando sangre. El primo hermano mío llegó y dijo allá en la casa que a mí me habían matado. Eso fue lo que Ah, dijo él. Que sí, que a mí me habían matado. Cuando yo llegué, claro, volví para atrás, crucé Simón Bolívar, que está pegado el 24 de abril, y seguí para el Capotillo. Cuando llego allá, que yo llego, salen huyendo los hijos míos pensando que realmente me habían matado. No, mi hijo, estamos todos bien. Estaba todo lleno de sangre, porque lógico está, fue duro lo que yo me di. Y llegué a mi casa. ¿Qué yo puedo decir? Los ángeles del Señor estuvieron ahí para que ninguno de ellos, porque podían atravesarme de una puñalada, porque ellos estaban dispuestos a matar cualquiera de la cañita, porque ellos le mataron a un joven y andaban buscando venganza. Y ellos no estaban buscando quien mató a ese joven que era el 24 de abril, sino cualquiera que fuera de la cañita. O sea, no cualquier persona que fuera. Sin embargo, yo puedo decir que yo me libré de la muerte en ese instante, porque los ángeles de Dios me protegieron. Me protegieron por dos razones, porque soy hijo de Dios y porque iba a llevar un punto a una junta de la iglesia para que me aprobaran un campamento. Esa era otra. Y me protegieron porque realmente, o me protegieron realmente porque sinceramente el Señor pudo dominar la furia de todos esos tigres que estaban dispuestos a matar a cualquiera que no fuera, que fuera de la cañita. Pero gracias al bueno digo a Dios que andaba con mi selva y eso me salvó a mí la vida. Pero si me habían matado, gloria a Dios, porque estaba haciendo una obra para el Señor. Así que esa fue una historia personal que yo pude vivir. Y eso no me ha hecho a mí nunca retirarme del movimiento de los conquistadores y los guías mayores, porque digo, esto es un ministerio que Dios me ha dado para continuar. Y en mis 55 años, ya 56, sigo dando 100% por los conquistadores, por los guías mayores y por los veteranos. Que Dios le bendiga a todos. Miguel, muchísimas gracias por ese testimonio que nos acabas de dar. Y más le damos la gloria a Dios por eso mismo, porque te dejó con nosotros, para nosotros
seguir aprendiendo de ti y disfrutar de tu compañía y de tus enseñanzas, que hasta el sol de hoy seguimos en eso a pesar de los añitos que tú dijiste que tenías en este ministerio. Mis hermanos, vamos a iniciar nuestra lectura de la noche de hoy, que está muy interesante. Tiene historias que a mí me encantan, esos personajes. Y ya, a mí me encantan la mayoría de los personajes de la Biblia, pero hay uno o dos que se destacan y entre ellos está uno de ellos. Entonces, estamos en el capítulo 11, como dijo Miguel, justamente el miércoles pasado, ya estamos en la mitad del libro. Entonces, vamos a continuar y vamos a seguir disfrutando de todas estas historias, refrescando nuestras memorias y agregándole hechos que no están en la Biblia y que sí le fueron revelados a la hermana Elena G. de White. Iniciamos. Este es el capítulo 11. Los ángeles desde el tiempo de David hasta el cautiverio babilonio. El reino de David. El arca permaneció en la casa de Abinadab hasta que David fue coronado rey. Entonces reunió a 30,000 hombres elegidos de Israel y fue a buscar el arca de Dios. El arca fue colocada sobre un carruaje nuevo que era conducido por Usa y Ahío, los hijos de Abinadab. David y toda la casa de Israel celebraban delante del Señor con toda clase de instrumentos musicales. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Usa se enfureció con los bueyes porque tropezaron. Además, manifestó desconfianza en Dios, como si aquel que había traído el arca de la tierra de los filisteos no pudiera cuidar de ella. Los ángeles que acompañaban el arca castigaron la presunción impaciente de Usa al poner sus manos sobre el arca de Dios. Con el objeto de extender sus conquistas entre las naciones extranjeras, David decidió aumentar su ejército y requerir servicio militar de todos los que estuviesen en edad apropiada. Para llevar a cabo este proyecto, fue necesario hacer un censo de la población. El orgullo y la ambición fueron lo que motivó esta acción del rey. El objeto de esta empresa era directamente contra los principios de la teocracia, que es el gobierno de Dios. Aún Joab protestó a pesar de que hasta entonces se había mostrado tan sin escrúpulos. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Mis hermanas, para el rey David fue muy triste ver cómo moría Usa, pero como todos sabrán, las órdenes que daba y da nuestro Dios siempre fueron claras y precisas. Nadie debía tocar el arca, solo las personas designadas por él. Recordarán que solo el sacerdote y los levitas podían tocar el arca. Estas palabras le fueron dichas a Moisés y a Aarón cuando estaban en el desierto, que nadie más debía tocar el arca, solo ellos y sus descendientes. Sigue diciendo el texto que David quiso extender su conquista y le dio las órdenes del lugar para realizar un censo, para saber los hombres que podían ir a pelear, pero ¿qué era lo que estaba mal en esta orden? La motivación. ¿Y cuál era? El orgullo y la ambición. Dos malas consejeras. Nada bueno dejan ninguna de las dos. Ni en ese tiempo, mis hermanas, mis hermanos, ni hasta el sol de hoy. Continuamos leyendo. A la mañana siguiente, el profeta Gad le trajo a David un mensaje. Así ha dicho Jehová.
3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en la tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. La contestación del rey fue: caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. A esto siguió una rápida destrucción. 70,000 murieron como resultado de una pestilencia. David y los ancianos reyes de Israel, profundamente humillados, clamaron delante del Señor. El ángel de Jehová, enviado por Dios, iba en camino a destruir Jerusalén, con vestiduras de guerra y una espada en su mano que apuntaba hacia Jerusalén. El ángel se presentó ante David y los que estaban con él, aterrorizados, David clamó a Dios que tuviera compasión por las ovejas de Israel. En su angustia confesó: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Mis hermanos, ¿qué pasó aquí? Como bien dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Porque con cuánta desesperación clamaba David por misericordia y perdón para su pueblo y para él mismo, porque él era el único pecador. Lo que dijimos anteriormente, por el orgullo y la ambición. Y ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces, quizás casi a diario, tenemos nosotros el mismo pecado? Mis hermanos, busquemos ahora en 2 Corintios 10, 17 y 18. Leo. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En otra versión dice orgullo. Orgullo, siente orgullo del Señor. Entonces, mis hermanos, alabado sea el nombre de Jehová, de los que podemos decir: me siento orgulloso de tener a Dios en mi corazón. Pero ahora yo les digo, y esto ya lo he mencionado antes, cuando este pecado u otro pecado toque nuestras puertas, habremos de hacer de cuenta que es el mismo Satanás, es quien toca, invitándonos a cometer algún pecado que entristezca a nuestro Dios. Y entonces, en este justo momento, debemos reprender. Y pueden ser cosas simples o sencillas, pero no por eso dejan de ser pecado. Y ustedes quizás me digan que a veces no saben o sencillamente no se percataron de que estaban cometiendo pecado. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que eso es una mentira del diablo. Porque nosotros tenemos una vocecita interior o un angelito, y todos lo tenemos también, que nos da una voz de alerta. Nosotros somos lo que tenemos el libre albedrío para escucharla o no, esa vocecita. Y estoy haciendo mucho hincapié en el tema, porque lamentablemente el pecado nunca entrará en las mansiones celestiales, así que no lo podemos llevar. Meditemos en esto, mis hermanos. Si alguien quiere comentar algo, si no, continuamos. El ángel exterminador se había detenido en las inmediaciones de Jerusalén. Estaba en el monte de Moria, en la era de Ornán, Jebuseo. Por indicación del profeta David, fue a la montaña y edificó allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Esto lo encontramos en 2 de Samuel 24, versículo 25.
El sitio en que se construyó el altar, que de allí en adelante había de considerarse como tierra santa para siempre, fue obsequiado al rey por Ornán, pero el rey se negó a recibir. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Este sitio ya memorable por ser el lugar donde Abraham había construido el altar para ofrecer a su hijo, y era ahora santificado por esta gran liberación. Fue posteriormente escogido como el sitio donde Salomón erigió el templo. Desde los mismos comienzos del reinado de David, uno de los planes favoritos había sido el de erigir un templo a Jehová. A pesar de que no se le había permitido llevar a cabo ese propósito, no había dejado de manifestar celo y fervor en esa idea. El Señor, mediante su ángel, instruyó a David y le dio un modelo del edificio que Salomón había de construir para él. El ángel fue comisionado a acompañar a David mientras éste escribía. Pero beneficio de Salomón, las instrucciones recibidas en relación con la construcción del templo. Mis hermanos, en el mismo sitio donde Abraham fue a sacrificar su hijo, fue donde David hizo los sacrificios para alcanzar perdón y misericordia, para que se detuviera la mortandad en ese mismo sitio. Se edificaría el templo de Jehová. Y hago esta aclaración o esta resaltación, poniendo este hecho en la lista, óiganme bien, mis hermanos, en la lista de las cosas que se pueden comprobar de lo que está escrito en la Biblia. Hasta el día de hoy queda el llamado Muro de los Lamentos, que yo espero un día poder ir. Me imagino que todos ustedes también, o quizás la gran mayoría, porque sería maravilloso conectarnos con ese pasado, con esa historia y recorrer esos lugares donde caminó nuestro Señor. Como ustedes saben, el templo, el rey David lo quiso hacer, pero el Señor le dijo que sería su hijo Salomón quien lo haría y le dio a él las especificaciones exactas de cómo se realizaría el templo. En esta historia también vemos dos cosas: que Dios ya había decidido que era Salomón que sería el hijo que lo sustituyera, y que por más que Absalón hizo lo que hizo, nunca llegaría a ser el rey de Israel. Dios bendiga su santa palabra, mis hermanos, porque miren qué tanto beneficio hizo Salomón para el pueblo de Israel. Seguimos con nuestra lectura. Salomón. El aprecio del pueblo se tornó hacia Salomón, así como había ocurrido con David, y le obedecían en todo. Un ángel fue enviado para instruir a Salomón. En la noche, Salomón soñó que Dios conversaba con él, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Además de los querubines que estaban situados sobre la cubierta del arca, Salomón mandó hacer otros dos ángeles de mayores dimensiones, que fueron colocados a cada extremo del arca, para representar a los ángeles celestiales que siempre protegían la ley de Dios. Es imposible describir la belleza y esplendor de ese tabernáculo. Allí, como en el santuario del desierto, el arca fue tenida en solemne reverencia,
y colocada bajo las alas de los querubines que permanecían sobre el piso. Otra hermosa historia, llena de sabiduría y de verdad. Y mis hermanos, ¿cuántos de los que me escuchan hemos pedido sabiduría para saber cómo actuar? ¿O con cuánto fervor hemos hecho esta petición a nuestro Dios? Otra pregunta. ¿Cuántas veces hemos blasfemado contra Dios pidiéndole explicación o diciéndole, Señor, ¿por qué me permitiste actuar de ese modo? ¿Alguien quiere decir algo? Es tremenda la pregunta, pero yo voy a ser sincera y yo les voy a decir que yo soy una de ellas. Porque con lágrimas en los ojos y las manos en el aire, le he preguntado, Señor, ¿por qué lo permitiste? Pero ahora yo les digo, Dios no es el que permite el hacer como el no hacer, el que pequemos como el que no pequemos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros conocemos su ley. Nosotras sabemos lo que es correcto y lo que no. Es nuestra decisión. Leí en alguna parte de las redes una frase, no sé si fue en Instagram o YouTube, TikTok, en una de las redes. Nosotros no somos víctimas, sino cómplices de lo que permitimos. ¿Me escucharon, amor? Hermanos, nosotros no somos víctimas, sino cómplices de lo que permitimos. Y eso es una de las más absolutas verdades de este mundo. A nadie le podemos echar la culpa de nuestras decisiones. Y esto lo hemos dicho antes, recuérdense de Eva. Así que mis hermanos, ni por influencia, ni diciendo que es una mentira blanca, ni tampoco por ignorancia, porque como ya les dije, tenemos ese angelito que nos da un timbre de alerta. Usted decide si lo atiende o no. Por eso es que todos los días, desde que abramos nuestros ojos, debemos entregar este día al Señor. Y más que eso, pedirle que nos ayude a actuar según su ley y que para eso nos acompañe y no se quite de nuestro lado. Porque sabemos que si Él está con nosotros, Satanás no se acercará. Y vuelvo y les digo, meditemos en esto. Mis hermanos, y otro punto que quiero resaltar es que debió haber sido hermoso en gran manera, tanto que no se puede describir la belleza del tabernáculo. Lo bueno es que nosotros podremos verlo. Eso y todo lo que aconteció en esta gloriosa época. Y para ello, recuerden la maleta que estamos haciendo para ese viaje, para poder ver todas esas maravillas, pero por sobre todo, para poder vivir con el Señor en sus mansiones celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Yo la primera. Continuamos leyendo. Virmenia, Sí. buenas noches. Sí, quería un saludo para todos, primeramente. Dios te bendiga, Virmenia. Quería hacer el comentario del primer puntito que has tratado acerca de que muchas veces nosotros queremos como excusarnos delante de Dios por algunas decisiones que tomamos que no son buenas. Y siempre queremos culpar y culpar a Dios. Culpamos a Dios cuando nos ocurren cosas malas y cuando nos ocurren cosas buenas somos mal agradecidos. No le damos las gracias. Se nos olvida agradecer. Y se nos olvida por completo, o sea, se nos va. Y nosotros somos los que tomamos la decisión de hacer lo bueno o lo malo, o lo correcto o lo incorrecto. Eso está en nosotros. Y aunque
Estamos viviendo, sí, en un mundo malo. Tenemos que siempre tener eso presente. Cuando llegan esas cosas malas que nos pasan, no necesariamente al tomar decisiones, sino que ocurren porque estamos viviendo en un mundo de pecado, en un mundo de maldad, en un mundo que va de mal en peor, lamentablemente. Y que el Señor ponga en nosotros la fe. ¿Qué es lo que nos hace falta? Fe, confianza, confianza en Él, fe. ¿Por qué? Porque vienen cosas difíciles, pueden que nos ocurran cosas difíciles y sabemos de personas muy cercanas a nuestras que le han pasado cosas muy duras, muy difíciles, pero solamente a esas personas le puede sostener es la fe, la confianza en Dios. Y si es verdad, como tú bien has dicho, Virmenia, de levantar los brazos y decir, Dios mío, ¿y por qué me pasa esto, no? ¿O por qué ocurre estas cosas? Lo hacemos cuando tomamos malas decisiones, que es totalmente nuestra responsabilidad. Y a veces pasan cosas que nosotros no las teníamos planificadas, pero ocurren. Recuerdo el caso de una muchacha que ella se quedó embarazada y se quedó embarazada y de muy mala manera porque la persona con quien estuvo la abandonó. O sea, en cuanto se enteró que estaba embarazada, la dejó, se fue, se marchó. Y ella, recuerdo que estábamos en la iglesia y ella decía, pero ¿por qué Dios permitió que yo me quedara embarazada? Culpando a Dios. Y recuerdo que una de las muchachas que estuvo ahí presente, y se lo digo te voy a decir de la mejor manera, ella le dijo se lo digo a ustedes de la mejor manera, porque ella se lo dijo más fuerte. Ella le dijo, pero mira, mi amor, Dios no tuvo la culpa de que tú estuvieras con ese caballero. Dios no tuvo la culpa. Es decir, que mira cómo culpamos a Dios de todo lo malo que nos pasa y somos unos ingratos y malagradecidos con Él cuando llegan las cosas buenas. Se nos olvida decir gracias, Señor, por esto, por aquello, por lo otro. Felicidad a ti mismo es, como tú dices, nosotros le pedimos explicación a Dios por qué pasan las cosas, pero es que no pasan porque Él quiere, sino por las consecuencias de nuestras acciones. No es, hay un juego de palabras muy bonito que dice, nuestro pasado, nuestro presente será consecuencia de nuestro pasado y nuestro futuro será consecuencia de nuestro presente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cosas buenas. Tenemos que sembrar cosas buenas. ¿Para qué? Para que cosechemos igualmente cosas buenas. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener muy pendiente qué es lo que estamos sembrando hoy, porque dependiendo de lo que estemos sembrando hoy, será nuestra cosecha mañana. Entonces, cuidemos eso. ¿Para qué? Para que cuando estemos en ese futuro, nosotros estemos cosechando los mejores frutos. ¿Y cuáles son esos mejores frutos? Lo que cosechamos en el Evangelio, lo que cosechamos con nuestro Dios, a su honra y a su gloria y a su servicio, a las cosas que a Él le gusten. ¿Por qué? Porque esa cosecha es la que será más prosperada. Esas metas que nosotros tracemos hoy con la bendición de Dios, esas metas son las que en el futuro vamos a realizar. ¿Por qué? Porque hemos pedido primeramente la bendición de Dios y segundo, porque la hemos hecho según debemos actuar. ¿Y cómo debemos actuar? Según su ley, según lo que dicen sus mandamientos, según lo que nos aconsejan las personas entendidas en eso, como la hermana Elena G. de White. Entonces, tomemos muy pendiente estas cosas que estamos diciendo ahora para eso mismo, para que cosechemos los mejores frutos.
para que cosechemos las cosas que nos serán de beneficio. Y eso es lo que busca todo cristiano. ¿Qué es lo que busca? Andar en los caminos de Dios, que el Señor después los bendiga y que después, cuando llegue la hora final, nos lleve a morar con Él en los reinos celestiales. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Amén. 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 Así mismo es. Entonces, tengamos todo esto en mente y presente, como ya les dije, todos los días de su vida. Continuamos con nuestra lectura y ahora nos vamos con Elías. Mis hermanos, Elías, yo lo amo, porque Elías es uno de mis personajes favoritos. No sé si lo habré dicho, pero ese es el más favorito que yo tengo. Entonces, dice el texto. Elías se presentó ante Acab para denunciar su apostasía y la de Israel e informarle acerca de los juicios de Dios. Dios entonces dirigió al profeta a un lugar seguro, en las montañas, en las cercanías del arroyo de Kerit, para apartarlo del poder de Jezabel. Allí honró al profeta enviándole comida de mañana y de tarde, mediante un ángel del cielo. Cuando el arroyo se secó, le envió a la viuda de Sarepta, y en la casa de esta realizó un milagro cada día para mantener alimentados al profeta y a la familia de la viuda. Frente al rey Acab y a los falsos profetas, y rodeado por las huestes congregadas de Israel, estaba Elías, de pie, el único que se había presentado para vindicar el nombre de Jehová. Aquel a quien todo el reino culpaba de su desgracia, se encontraba ahora delante de ellos, aparentemente indefenso en presencia del monarca de Israel, de los profetas de Baal, los hombres de guerra y los millares que le rodeaban. Pero Elías no estaba solo. Sobre él y en derredor de él estaban las huestes del cielo que le protegían, ángeles excelsos en fortaleza. A plena luz del día y rodeado por miles, hombres de guerra, profetas de Baal y el mismo monarca de Israel, permanece el indefenso Elías, aparentemente solo, pero no lo está. La más poderosa hueste de ángeles lo rodea. Ángeles, ángeles que exceden en fortaleza. Han venido del cielo para proteger al fiel y justo profeta. Con voz firme y decidida pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En el Carmelo, mientras Israel dudaba y vacilaba, la voz de Elías rompió nuevamente el silencio. Solo yo he quedado de los profetas de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego de la. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que resplandeciere por medio del fuego, ese sea Dios. Cuán gozosamente Satanás, aquel que cayó como rayo del cielo, hubiera venido en auxilio de los que había engañado y controlado sus mentes, y quienes ahora estaban plenamente dedicados a su servicio. Con gusto hubiera enviado un rayo del cielo para encender su sacrificio, pero Dios había puesto límites a Satanás y restringido su poder. A pesar de todas sus estratagemas,
no pudo enviar ni una sola chispa al altar de Baal, mis hermanos. Y esta es otra de mis historias favoritas, es decir, la de Elías. Y quiero buscar en Primera de Reyes 18, versículo 27, que es un versículo de la Biblia que también me encanta y después le digo por qué. 18:27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertar. Con esto quiero reseñar la admirable fe de Elías, porque fíjense con cuánta confianza se burlaba Elías de todos los seguidores de Baal. Y por más poder, entre comillas, que pudiera tener Satanás, y quiero que recuerden las serpientes de Moisés ante el faraón, eh, donde la vara de Aarón o de Moisés se comía las otras serpientes que eran, vamos a decir, ficticias. Entonces, ese poder era limitado porque ni una sola chispa salió de ningún lado para encender ese sacrificio. Pero, sin embargo, Elías es más arriesgado aún y pide que el sacrificio que él iba a hacer sea mojado 3 veces, hasta corría el agua, y de solo una vez que le oró al Señor, no solo se prendió la leña, sino también que fue consumido ese sacrificio. Mis hermanos, si uno se imagina cómo es que una leña mojada, doblemente mojada, triplemente mojada, haciendo un arco de agua a todo alrededor, podía haberse incendiado. Es casi imposible, pero no para Dios. Entonces, esto es lo que más me gusta de lo que es esta historia de Elías, que él sí se burló de Baal con su, vamos a decir, con plena conciencia, pero ¿por qué? Por la fe tan grande que tenía en el Señor, porque él sabía que si él pedía, Dios haría. Entonces, mis hermanos, con cuánta fe y devoción este siervo de Dios pudo sobrellevar todas las vicisitudes, porque ustedes saben que él sobrellevó muchas vicisitudes. Pero ¿cuál fue la paga? ¿Cuál fue el reconocimiento que le dio nuestro Señor? Llevárselo. Y ni siquiera tuvo que pasar por el trauma de la muerte. ¿Quiénes dicen amén, mis hermanos? Amén. ¿Quién quiere opinar? Amén, amén, amén. El compañerismo que tenía Elías con Dios era único, especial. Él confiaba tanto en Dios que él podía disponer y mandar y ordenar y las cosas sucedían. Es una experiencia vívida de caminar todos los días con Dios. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? De caminar todos los días con Dios. Pero ese fue el mismo hombre que salió corriendo porque Jezabel lo quería matar. Después de hacer esto a proeza en el Monte Carmelo, ese hombre salió corriendo y podemos preguntarnos nosotros, ¿y qué pasó? Si la fe era tan grande que él se burlaba de Baal, ¿y qué pasó si él ordenó que se hicieran esa triple cantidad de agua sobre ese altar y después sale corriendo? Nuestra naturaleza humana a veces nos traiciona, pero miren cómo es Dios, miren cómo es Dios de bueno. Elías estaba allá y lo alimentaban y bebía del arroyo. ¿El Señor tenía la potestad de que el arroyo siguiera corriendo y no se secara nunca? Claro que sí, pero el Señor le secó el arroyo para que él se moviera, para que fuera donde esa viuda que lo necesitaba. O sea, el Señor usa todas las condiciones que están a su alcance para que sus hijos amados
que están junto a Él y caminan con Él puedan entender ese mensaje especial que Él tiene para ti y para mí. Nos seca el arroyo para que tengamos que movernos y nos hace ir a donde esa viuda, porque esa viuda necesitaba ese milagro en ese momento. Amén. Así mismo es, todo es con un propósito cuando las cosas vienen directamente de Dios. ¿Alguien tenía la mano levantada? Sí, estoy aquí, Birmenia. ¿Cómo está, hermana? Y bienvenido, bienvenido. Gracias, hermana. Un placer saludarle a los hermanos también de la plataforma. Muy interesante las primeras partes de David, Salomón, el pecado de David. No se le permitió construir por la sangre y todos los pecados de David. Pero el hijo hizo peor. Amén de que Dios le permitió en los primeros años construir el templo, el nuevo templo. Pero el hijo después se pervirtió peor que el hijo, ¿no? Porque a última hora, y por tanta perversión de pecado, fue que dijo el fin del discurso y es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Pero, amén, se arrepintió, ¿verdad? Pero esta historia de Elías es una historia que se va a repetir en los últimos días. Y quiero llevarlo a los eventos escatológicos de los últimos días. Elías había una lucha entre el verdadero Dios y el falso Dios, Baal, Satanás. Satanás. Y en la forma de adoración y la doctrina, cómo se habían contaminado, porque un judío, un israelita, un hebreo, que era Acab, que era el rey de Israel, que era de nacimiento judío hebreo, se había casado con una pagana, hija del rey Ed Baal, que era el rey de los Sidonios, de Sidonia, y ella era hija de Jezabel. Jezabel era hija de ese rey pagano, pero se llamaba Ed Baal porque le ponían la primera parte del nombre y el nombre complementario de Baal, y él era rey y sacerdote de Sidonia. Pero me parece a mí que me parece ver los padres haciendo el énfasis de estos tiempos, como los padres no te unan a esa mujer pagana, tú sabes, mi hijo, si no va a traer maldición sobre el pueblo de Israel. Y me parece Sansón, ver en esos tiempos los padres diciéndole todas esas cosas. Al final cayó con la mujer como Sansón, con la Filistea, porque no, a veces no entendemos. Y después queremos echarle la culpa a Dios, como ustedes estaban diciendo ahí. El comentario suyo y el comentario de Félix, de la muchacha esa que vivió con el hombre, no sé, salió embarazada, quería echarle la culpa a Dios. Así Sansón después quería echarle la culpa a Dios, como Acab. ¿No me entiendes? Y la misma mujer de Job. Entonces, hacemos cosas porque nosotros somos los que determinamos nuestro destino, ¿sí? Para bien o para mal. Es una decisión de uno, que el bien o el mal. Por eso Dios nos pone a escoger el bien y nos dice, escoge el bien para que viva para siempre. Si tú escoges el mal, tú sabes que van a venir las cosas malas, las maldiciones, y va a empeorar tu vida espiritual de salud física y material. Entonces, la historia de Elías trasciende los límites de sus días y vienen al momento final de la venida antes de Jesús, porque Elías está representando un tópico final de la historia de este mundo, de saber entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo y lo injusto, entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre el verdadero Dios que nos dice no adoren a la bestia ni a su imagen, ni reciban su marca, porque van a beber de mi ira. Lo dice Apocalipsis 14, 12, 9 al 12, sobre el mensaje de los tres ángeles, especialmente el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y su imagen, la bestia es un sistema político como acá, y la mujer de acá representaba al sistema religioso, a Jezabel, que todavía está viva en la iglesia de Roma. Le llaman Jezabel o Babilonia la Grande. Entonces, vemos cómo hay una unión de la iglesia y el Estado como en los días de acá representaba el sistema de la bestia, que es el sistema político de la autoridad civil del Estado, y la mujer está representando el sistema religioso, porque eso era lo que ella hacía. Dañó al pueblo la doctrina y la imagen del verdadero Dios, porque acá se lo permitió siendo judío. Siendo del verdadero Dios se pervirtió, él se dejó pervertir, no es que ella lo permitió, él se dejó pervertir él y persiguió al profeta de Dios. Entonces, vemos, como dice el hermano Rodi, que él se escondió, pero que no había otra forma
porque el sistema político y el sistema religioso estaban unidos para perseguirlo, pero no era por miedo. Sin embargo, porque era el plan de Dios hacerlo así. Llegó el momento cuando se encontraron después de 3 años y 6 meses que no llovía, que Elías le pidió a Dios. Y cuando se encontraron cara a cara con el rey Acab y Jezabel, el rey le dijo, tú eres que pervierte a Israel, ¿verdad? Tú eres que lo está confundiendo con tu doctrina de que del Dios, Jehová y esa cosa. Dijo, no, yo no soy que estoy pervirtiendo al pueblo, son ustedes que pervierten al pueblo, dejando los mandamientos del Dios verdadero. Entonces, es una lucha y se fueron allí a esa competencia a ver en el Monte Carmelo quién era el verdadero Dios, la verdadera adoración, cómo se hacía y la sana doctrina. Entonces, vemos hoy en día que en ese mismo monte del Valle de Megiddo, porque fue en el Valle de Megiddo que tiene ese Monte Carmelo arriba y abajo está el Valle Megiddo. Hoy en día vemos como Apocalipsis 16, versos 13 y 14, tres espíritus en forma de rana que son espíritus de demonios cuyos advenimientos son por obra de Satanás, que representan los sistemas religiosos, que esas tres ranas, y así cantaban y hablaban y vociferaban como las ranas, que daban sonidos de confusión. Los sacerdotes de Baal, los 400 y los 300 de Acera, eran 700 y gritaban y se cortaban y gemían. Y Elías burlándose de ellos, quizá está durmiendo, después a un paseíto por aquí por allí, y se burlaba de ellos seguro de lo que él estaba, de Dios, de su Dios creador. Entonces, eso mismo, esa forma de rana, es la misma forma que tienen los sistemas religiosos falsos hoy en día, como en los días de Elías, de la competencia del Monte Carmelo, que usted lo ven brincando y saltando y que gloria a Dios, y se traen entre la banca y se dan un golpe y se le ven, ya usted sabe, el refajo a las mujeres cuando se caen entre chocándose y ya ustedes se creen que es el Espíritu de Dios. Son el mismo espíritu que tenían ellos, lo tienen hoy en día. Y esos tres espíritus en forma de rana, que son espíritus de demonio y van a los reyes de la tierra, están representando a Satanás, el espiritismo, está representando al catolicismo, la otra rana, y la tercera rana al protestantismo apóstata, que es la imagen de la bestia. Y estos tres espíritus religiosos van a los reyes de la tierra para convencerlos del día del Dios Todopoderoso para la batalla, de aquel que viene montado en el caballo blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos van a hacer obras milagrosas y van a decir que ellos tienen el poder de Dios, como querían decirlo los profetas de Baal en el tiempo de Elías. Y entonces va a haber una batalla de Almagedón, como fue la batalla de Megiddo o Almagedón, allá en el valle del Monte Carmelo, donde fueron degollados después abajo en el valle de Megiddo. Sería hoy la batalla del Almagedón entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre el sábado y el domingo, entre los 10 mandamientos verdaderos, que es el sello de Dios, y los mandamientos cambiados por esos tres sistemas religiosos, el espiritismo, el protestantismo y el catolicismo, y que le dan su copa a esa mujer prostituta del capítulo 17 a los reyes de la tierra, a los moradores de la tierra, a los mercaderes de la tierra, para ponerlo. Y dice que en el verso 19 del capítulo 16 de Apocalipsis, que esos tres espíritus lo convencieron para la batalla de Megiddo, del Monte Carmelo, que será pronto de nuevo, y a los reyes de la tierra, y los reunió en el lugar denominado Megiddo, que es el mismo valle, que es el valle del Monte de Carmelo, donde fue la competencia, y luego Elías lo degolló en el valle de Megiddo. Hoy en día el diablo lo va a reunir, que es el espiritismo, poder de Satanás, al catolicismo, que representa dentro del cristianismo, y al protestantismo y a todas las religiones del dragón, que es el taoísmo, sintoísmo, brahmanismo, el budismo de China, que están representados simbólicamente por el dragón porque usan la forma del dragón. Entonces, todo ese espiritismo junto con el cristianismo espiritista van a perseguir a los hijos de Dios como Elías, pero nosotros vamos a tener ese espíritu de Elías en los últimos días. Y ellos nos van a llevar, es verdad que nos vamos a ocultar, como dice, salir de la ciudad a los campos, o el mensaje de la ciudad al campo. Vamos a irnos al campo, producto de que tenemos que hacerlos de allá. Cuando tiren la retirarlo un poquito más lejos del campo hacia adentro, pero vamos a salir a predicar. Pero cuando venga ya la persecución exacta, producto del decreto de muerte, para ser el domingo más, dijo, nosotros vamos a enfrentarlo. Nos van a llevar a los tribunales a muchos de nosotros. Y vamos a estar como Elías y nos van a acusar que nosotros estamos pervirtiendo al pueblo y confundiendo al pueblo, judaizando con doctrina falsa al verdadero Dios. Y entonces nosotros vamos a tener que dejarle nuestra boca al Espíritu Santo, que va a hablar por nosotros,
y ellos no van a poder sostener su falsa verdad contra la verdad que el Espíritu Santo va a decir en ese momento en los tribunales. Y quizás dirán, por poco me persuaden, como Festo o Félix le dijeron a Pablo cuando lo llevaron al tribunal. Entonces va a ser una lucha encarnada en la última batalla ahora, antes de Cristo venir, que es la batalla de Megiddo. Y ahí Cristo lo va a derrotar cuando quieran ejecutar el decreto de muerte para hacer el domingo más rígido. Y Cristo el sol saldrá a la medianoche, va a haber un terremoto, los ríos van a dejar de correr y se va a oscurecer todo y se van a paralizar porque no van a poder ejecutar el decreto. Entonces, la misma batalla de Elías de Megiddo, donde lo degolló, así mismo va a ser la batalla final entre el bien y el mal, entre el verdadero Dios y la falsa adoración. Así que eso se va a repetir, hermano, y por eso nosotros debemos estar todos los días estudiando, investigando y dejándole la consecuencia a Dios como se la dejó Elías, y después reinó la verdad sobre todas las cosas. Así va a pasar en los últimos días. Amén. Muchísimas gracias por tener esa lección para todos nosotros, que es muy bien recibida porque nos alerta, primero, de las cosas que van a venir, y segundo, para que nuestra fe se consolide más y podamos prepararnos para esos días de tribulación que vienen para todos nosotros. Entonces, mis hermanos, si alguien quiere comentar algo más, si no, les pido una oración voluntaria para que nos despida esta noche. ¿Quién quiere tener la oración voluntaria? Bueno, si nadie quiere orar, yo oro, Bilbeni, hermana. Te lo agradezco mucho. Exactamente, gracias, hermana. Oramos. Padre nuestro, gracias por la vida. Gracias por la salud, por el cuidado y la protección que nos brinda en nuestro diario vivir. En esta ocasión sagrada de la historia de este mundo, aquí están tus Elías. Aquí están con el espíritu de Elías, dispuesto a correr una milla más y más, sin importar las consecuencias del rey acá de estos tiempos, los reyes de la tierra, sin importar lo que diga Jezabel y sus aliadas, sus hijas, y las religiones falsas del dragón. Nosotros estamos seguros como Elías, tenemos ese espíritu, porque el Dios de nosotros es el verdadero. No ha habido ni lo habrá otro Dios como el creador de los cielos y la tierra, que nos creó a su imagen y semejanza para alabarle y glorificarle. Por eso estamos seguros. Y nosotros conocemos el guión de la película desde el inicio hasta el final. Estaremos en el mar de cristal, Señor, con usted cantando el cántico del Cordero y el cántico de Moisés, y heredando la herencia de Jacob, vuestro Padre, que consiste en la vida eterna. Gracias, Señor, porque nos permite esa seguridad, esa confianza de Él en nosotros, ese espíritu sin miedo, no desafiando al enemigo, sino porque estamos seguros en usted. Y usted hará por nosotros porque la batalla ya está ganada. Simplemente vamos a recibir la corona de la vida eterna y el reino eterno. Ahora cuando venga y después del milenio viviremos para siempre allá en el monte de los Olivos, en ese valle grande, en el valle de Megiddo. Gracias, eterno. Bendice a cada hermano de esta plataforma, a tu iglesia a nivel mundial, y permite que hagamos tu voluntad y que mantengamos firme la profesión de nuestra fe hasta alcanzar la cúspide del éxito espiritual, la vida eterna. Gracias, Señor. Bendícenos todos. Dan una noche feliz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mi hermosa oración, le agradezco mucho, y como siempre espero que Dios nos bendiga a todos, y estas lindas palabras atesorémoslas en nuestros corazones para que nos ayuden y nos den fortaleza con todo lo que ha de venir. Igualmente quiero agradecerle la presencia de cada uno de ustedes esta noche, y también de las personas que posteriormente se unirán con nosotros virtualmente. Y les hago la invitación para el día de mañana, la programación del pastor Julián Reyes va a estar muy buena, no se la pierdan. El link se los, eh, se los haría llegar. Y el viernes la programación de nosotros, de la Sociedad de Jóvenes, que también va a estar súper interesante,
con el sábado, nuestro glorioso sábado que el Señor nos bendice y nos dedica a ese, y nosotros le dedicamos ese día al Señor para su honra y su gloria y todo lo que Él quiera que nosotros hagamos. Entonces, mis hermanos, solo me resta despedirme y esperar la presencia de ustedes para los próximos días, porque tenemos que seguir preparándonos y seguir obrando en la fe para que el Señor nos tenga misericordia y nos lleve con Él. Y otra cosita muy importante, mis hermanos, no se olviden de esta maleta. Sin la maleta no vamos de viaje, así que sigamos cuidando lo que estamos sembrando en ella. Mis hermanos, será hasta la próxima. Buenas noches, feliz descanso y mañana con mejor actitud y puesto los ojos en nuestro Dios. Ahora, una hermosa alabanza para despedirnos esta noche.